todos, Dios les bendiga. Los saludos de Piedra de Corona y amor, en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos en esta mañana. Vamos a orar para entrar directamente a la palabra, a la escuela dominical. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas, por todas las cosas que nos muestras y las herramientas que nos das para tomar decisiones claras y puntuales en nuestra vida. Bendícenos, ayúdanos, protégenos, sé tú con nosotros y en nosotros, y déjanos ser muy firmes, muy resueltos y muy claros en todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos preciosos, hoy quiero traer una corta escuela dominical, pero muy especial, muy clara. El domingo pasado estuvimos hablando sobre principios para la prosperidad y la riqueza. Y hoy quiero hablar de algo que es importante, que es lo opuesto. Quiero hablar de la pobreza espiritual. Quiero hablar un poco de la pobreza espiritual y enmarcarla dentro de todo este contexto de oración y ayuno para vencer a Satanás. O sea, será un culto más de esa serie, pero vamos a hablar un poco de pobreza espiritual. Vamos a ir un momento a Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Y aquí quiero empezar a resaltar que gran parte de la pobreza espiritual es estar carentes de la verdad, ¿no? Entendiendo que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Qué tremendo, hermano. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Podemos ver cómo a través de la vida hijos de Dios, que son verdaderos hijos de Dios, al estar en las denominaciones, en las organizaciones y en las iglesias carentes de verdad, pues están sin Dios, están sin el Señor. Entonces, ¿cómo se aplica esta palabra tan perfecto y tan claro? Muchos días ha estado Israel. Recuerda, tú eres el Israel de Dios, yo soy el Israel de Dios. Pero ¿cuánto tiempo no anduvimos muertos en delitos y pecados, en iglesias muertas, en congregaciones donde no se predicaba un verdadero Dios? Y mire lo que dice, y sin sacerdote que enseñara. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y sin ley. O sea, no habían maestros, no había sacerdote. Y mire, donde no hay maestría, la gente se va a perder. Porque lo primero que conforma una iglesia, ¿qué es? Es la doctrina. Y la doctrina tiene que ser enseñada. Ahora, yo le voy a decir algo muy importante en esta mañana. Usted tiene que tener un nuevo nacimiento, hermano. La gente tiene que ser guiada a un nuevo nacimiento, ¿sí? Porque una sola palabra de Dios mal colocada o mal interpretada o no aceptada
rompe la cadena de vida. El profeta habla de una cadena de vida que nos lleva por encima del infierno. Si esa cadena se rompe, el asunto es infernal, ¿sí? Entonces, esto es un llamado a que los ministerios, los pastores de cada iglesia limpien su iglesia, ¿sí? El profeta en varios mensajes gritando al pueblo dice: pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? ¿Por qué no la limpian? Ya es tiempo de limpiar la iglesia, de llamarle a lo blanco blanco, a lo negro negro, porque si no la gente va a caer en eso, en una pobreza espiritual, en denominacionalismo. Y mire, denominacionalismo es absolutamente la marca de la bestia. Denominación y organización es absolutamente la marca de la bestia. Entonces, el mapa siempre ha sido claro. Primero, necesitamos sacerdotes que nos enseñen, nos lleven al nuevo nacimiento verdadero. Ojo, al nuevo nacimiento verdadero. Y luego del nuevo nacimiento verdadero, ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Porque si no, nosotros vamos a estar realmente desviados, torcidos de lo verdadero. Y ojo, esto no es un mundo educacional, ¿sí? El profeta dijo que la educación, usted no puede educarse en cuanto a las cosas de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Ahora, el profeta no promovió el analfabetismo, la educación está bien, dice el profeta, pero la palabra de Dios es vida. Ahora, nosotros tenemos que tener la brújula dentro de nuestro corazón. La brújula es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. Recuerde lo que estoy hablando de pobreza espiritual, hermano, porque se está carente de la verdad. Vamos a ir un momentico al Salmo 74:9. Salmo 74:9. Estoy diciendo cosas muy importantes en esta mañana, hermano. ¿Sí? Siempre recuerde, usted tiene que tener la brújula dentro de sí, porque si no está desorientado. Y la brújula es el Espíritu Santo. Usted primero tiene que tener un nuevo nacimiento. Usted primero tiene que tener la revelación de Jesucristo, ¿sí? Y todo esto es revelación. El diablo odia esto, ¿sí? Ahora, ojo, nada en contra de la educación, ¿sí? El profeta habla de que, sí, la educación le brindará un buen empleo, también probablemente le dará una buena posición entre el mundo, entre la gente, y eso está bien, dice el profeta, lo cual probablemente le será una gran ayuda, le ayudará en lo económico y en su sustento, le hará mejor la vida. Yo no estoy predicando en contra de la educación. Bueno, la educación de este mundo es del diablo, porque ahí en las escuelas les enseñan a los niños que no son definidos si son hombres o mujeres, si son de un género u otro, ¿sí? O sea, eso es muy claro, la educación es de Satanás como la está manejando el mundo, pero el profeta no tiene nada en contra de que usted vaya al colegio o vaya a la universidad mientras no contraríe la palabra de Dios. El profeta dice que la educación nos brindará, ¿sí?, una mejor oportunidad de vida. Por ejemplo, si tú estudias, vas a la universidad y tienes un buen empleo y todo ese tipo de cosas. Y él lo dice en varias partes del mensaje, ¿sí? Ahora, él también dice, recuerda algo, tienes un día que morir. No importa cuánta educación adquieras aquí, cuánta cultura puedas tener, cuánta cultura puedas acumular. Sin embargo, tú, yo, todas las personas tendremos que enfrentar algún día la muerte, porque está escrito, el hombre debe morir. Ahora, hay unos que nos vamos a ir vivos en el rapto, ¿no? Y después de esto el juicio. Esto está en Hebreos 9:27. Ojo. Entonces, la muerte finalmente no es tan grave, pero el profeta dice que lo grave es el juicio. Esa es la parte crítica. Enfrentarse frente a un Dios de juicio, ¿sí?, en donde se tuvo la oportunidad de tener vida eterna y muchos no la recibieron. Entonces, hermanos, esto es tremendo, ¿sí? Ahora, hay una cosa aquí que yo quiero darle a entender, y es muy clara. Para la salvación, usted no tiene que entender nada. Usted solamente tiene que creer, hermano.
La Biblia es clara, por gracia sois salvos por medio de la fe, no dice por medio del entendimiento. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, para la salvación no tienes que entender nada, nada. Cuando te tengas que presentar delante del juicio de las cosas, ¿sí? Ahora, la novia no pasa por juicio, pero cuando tengas que rendir cuentas de todo, ¿sí? No te van a preguntar cuánta educación tuviste, cuántos títulos universitarios tuviste cuando estuviste aquí en la tierra, ni cuánto conocimiento acumulaste. No te van a decir si tuviste licenciatura en letras o cualquier título que pudiera haber, ¿sí? Aún como ministro no te van a decir cuántos seminarios hiciste. No, eso no le será requerido a ninguno. Ojo, pero lo que sí no será requerido, ¿sí? Es lo que hiciste con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Ojo, allí es donde está el requisito. Y es que lo que te digo, la educación puede estar bien, pero la palabra de Dios es vida. Ojo, la palabra de Dios es vida. El Señor dijo, mi palabra es vida y conocerla es vida. Y Él dijo, conocerle a Él es la palabra, y Él es la verdad, y Él es el que nos hace libres, ¿sí? Así que, mire, usted solo puede conocer a Dios a través de la palabra, ¿sí? Por eso sí tenemos que ser instruidos en la palabra, nos tienen que dar enseñanza de la palabra, tiene que haber sacerdote que enseñe la palabra. Eso es un pastor o un maestro bíblico o cualquiera de los ministerios, un profeta, un evangelista, un apóstol. Todo tiene que estar enfocado a la palabra y a la palabra ungida de la hora. Ahora, ¿por qué solo lo podemos conocer a través de la palabra? Porque Él es la palabra. Y es la única manera que uno lo conocerá, es por su palabra, hermano. No, mire, no nos engañemos con respecto a esto, hermano. Yo nunca los he llevado a nada diferente que a eso. Cualquier cosa, incluso cualquier capacitación, cualquier situación diferente, es para prepararlos para la vida en lo actitudinal. Pero todo está basado en la palabra, hermano. Amén. Ojo con eso, hermano. No caiga usted en la trampa de creer que usted tiene que... Mire, le voy a explicar algo. Para salvación usted no tiene que entender la palabra. Usted tiene que creer la palabra. Para salvación. Ahora, para ser rapto, para ser novia, usted sí tiene que llegar al entendimiento. ¿Sí? Al entendimiento. Es diferente. Pero para ser salvo, usted no. Ojo, ojo. Esto es importante, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hoy la gente... ¿sí? Esta es una generación que está completamente sumergida, ¿sí? En la oposición a la palabra de Dios. Ellos se llaman del mensaje y ellos se llaman de la palabra, ¿sí? Lo que se llama iglesia, y recuerden, mujeres tipo de iglesia, ¿sí? Y una iglesia puede aceptar muchísimos cantidad de dogmas, de credos. Y mire, una iglesia puede hundir a la congregación entera en una separación de Dios. Y ustedes lo han visto, hay iglesias que han hundido a la gente en separación de Dios y ya no quieren leer la palabra, no le creen a la palabra, no le creen al mensaje, simplemente lo que diga el pastor de esa iglesia, hermano. Eso es grave, ¿sí? No le creen a la palabra, no le creen al mensaje, simplemente lo que diga el pastor de esa iglesia. Vamos, yo te quiero decir, si el pastor de una iglesia está diciendo algo contrario a la palabra, tienen que sacarlo, tienen que echarlo fuera, así dice el profeta, ¿sí? O usted tiene que salir de allí, pueblo mío, para que no seáis parte de sus abominaciones. Escuche, porque esas personas que adoptan esas cosas en lugar de la palabra de Dios son igual que Eva. Escúcheme, y han sido hechos vez tras vez, todas las generaciones, y al grado que hoy tenemos realmente a toda esta generación sumergida en oposición a la palabra de Dios. Y cuando viene y se manifiesta la palabra en poder, revelada, pues ellos no lo van a aceptar, hermanos, porque son pobres espiritualmente, están llenos de credos, de dogmas, de basura, ¿sí? Y la razón de no hacerlo es porque se apoyan en su propia prudencia, hermano. Mire, y el Señor, el hombre más sabio que existió después de Jesucristo, obviamente, fue el rey Salomón.
¿sí? Y el hombre más sabio que existió dijo, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él dirigirá tu vida. No te apoyes en tu propia prudencia de las cosas. No te apoyes en tu propia opinión, hermano. Apóyate en lo único que es seguro, la palabra. Yo quiero que recuerdes, que te devuelvas, que mires, que examines. Mire, un ministerio debe ser examinado a lupa. No por emociones, no por, no, qué interesante, no, a lupa y por vida y por testimonio. Examina a lupa si en esta iglesia se te ha enseñado la verdad o no. Vez tras vez, momento a momento, culto a culto, espiga a espiga, testimonio tras testimonio. Claro, somos humanos, seguramente hemos cometido errores, pero examina si se ha dado testimonio o no, si se ha dado vida o no, si se ha transmitido la palabra en todos los aspectos, en sentimiento, palabra, obra, acción, todo. Examínalo, porque tu vida eterna depende de eso, hermano. Uno no se puede, mire, vuelva a leer ese versículo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mire, hay miles de iglesias, miles de personas que están haciendo todo su esfuerzo, incluso dan grandes ofrendas y cosas a esas iglesias y están perdidos en esta mañana, hermano, siguiendo a maestros falsos. Escúcheme, siguiendo a maestros falsos que los han llevado fuera de las aguas seguras del Espíritu Santo, los han llevado fuera de las aguas seguras de la palabra de Dios, hermano. Eso a mí me duele, hermano. Hey, no confíen ustedes jamás en su propia prudencia, confíen en la palabra del Señor. Porque mire, confiar en la propia prudencia, ¿qué hizo Eva? Eso nos llevó a la muerte a toda la raza humana, ¿sí? Y hoy la mayoría de las personas en el mundo se apoyan en su propia prudencia, en sus dogmas, en sus credos. Y lo más tremendo es que están diciendo, la palabra de Dios no es completamente la verdad. Algunos dicen, no, ya no hay Espíritu Santo hoy. Otros dicen, no, son 8 mensajeros. Otros dicen, no, podemos sacar demonios con el cabello de las mujeres. Otros dicen, no, podemos orar a la Virgen Santísima y a la Virgen del Carmen y a la Virgen del Pilar y a la Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero, ¿sí? Y a Santa Pacha Bendita y un montón de locuras que se han inventado por creer en su propia prudencia. ¿Y dónde está la santidad? ¿Dónde está la pureza? ¿Dónde está el apego estricto de la palabra de Dios, hermano? Tienes que huir a la palabra, tienes que huir a la cruz, hermano. Tienes que estar afirmado, porque el diablo siempre quiere inventarse cositas raras. El concilio ecuménico ahora va a salir con cosas raras. Va a salir con cosas raras. Todo está movido por el concilio ecuménico para que no nos podamos congregar más, hermano. Sí, ciertamente hubo un virus. Sí, ahora van a dar permiso de reunirse. Obviamente no nos vamos a reunir todavía porque no es prudente, pero van a poner un montón de requerimientos extraños y ahí es donde el concilio va a empezar a apretar y ahí es donde vamos a tener que empezar a tomar decisiones serias de cosas, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo, se lo estoy anunciando antes de que suceda, porque el Señor me ha avisado las cosas. Ahora nosotros tenemos, mire, es triste lo que lo voy a decir, pero la mayoría de escuelas bíblicas del mundo son perversas, hermano. Ellos lo que enseñan es acumulación de conocimiento humano y se ensoberbecen y empiezan a decir, nosotros sabemos todo, los demás no saben nada, los demás son unos ignorantes, ¿sí? Y ellos se reúnen y se sientan en un concilio de personas y dicen, ahora, miren, los milagros, los días de los milagros ya pasaron, todo eso terminó en los días de los apóstoles, ya no hay apóstoles hoy. Usted háblele a muchas denominaciones de apóstoles y va a decir, jajaja, apóstoles, no hay apóstoles. Profetas fueron hasta Juan, porque son unos ignorantes y no saben que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Escúchame, hermano, por tu vida. Eso lo hacen ellos porque ellos se están apoyando en su propia prudencia. Otros no niegan eso, pero niegan al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no está en su plenitud. Ya se ha ido, ya no está dentro de la gente, no, sobre o al lado o por detrás. Mire, eso es gravísimo, hermano.
No te dejes engañar, no te dejes quitar el pan de vida, no te dejes quitar el pan de vida, hermano. Mi corazón está muy abatido con eso. Yo sé, estoy muy contento por el pueblo que me ha escuchado y ha escuchado esta palabra, porque poco a poco Dios les ha ido dando libertad y terreno y herencia, ¿sí? Pero hay una voz de advertencia en mi corazón, ¿sí? A la gente la quieren atrapar en un montón de dogmas, de cosas locas, ¿sí? Ustedes, por favor, no entiendan jamás la voz teológica del mundo y de las denominaciones y de los credos que están enseñando contrario a la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Nosotros queremos exactamente solo lo correcto, solo lo verdadero, el evangelio puro, limpio, chapado a la antigua, hermano. ¿Sí? El Señor dijo que solo seguiríamos su voz, hermano. Y su voz no es una voz teológica extraña que está enseñando contrario a la palabra. ¿Sabe qué? Las ovejas no entendemos eso, hermano. No entendemos estructuras teológicas. Las ovejas, nosotros solo entendemos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios. No necesitamos ni siquiera entenderla al principio para salvación, pero luego terminamos entendiéndola porque somos cada vez más parientes de Cristo. Y en Piedra de Corona viene el entendimiento total de la palabra, ¿sí? El profeta enseña en varias partes, dice que un cristiano genuino, nacido de nuevo, la teología no le entrará para nada, eso no parará en sus oídos, ¿sí? Él no lo entiende para nada, ¿sí? Ojo, y él hace una pregunta y dice, ¿y cómo pudiera un hombre que cree en Dios y que puede leer la Biblia y ver que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, jamás aceptar algún credo, algún dogma? ¿Sí? No lo entendemos, ¿sí? Porque ellos, las denominaciones, se están apoyando en su propia prudencia. Pero el profeta compara al verdadero Hijo de Dios con el niño que se recuesta en el seno de su madre y él succiona del seno de su madre, ¿sí? Aunque solo tenga un par de horas, él va a tomar del seno de su madre, hermano, sí, porque él es parte de esa madre y la naturaleza le ha provisto a él una manera de conocer a su propia mamá, hermano. Y nuestra mamá es la palabra de Dios, hermano, y tiene senos, sí, el Shaddai, el que va a beber de sus pechos, y es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso siempre queremos beber la leche inadulterada del Evangelio, ¿sí? Y hermano, un cristiano verdadero, nacido de nuevo del cielo, somos parte de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es muy importante, hermano. Alguien que diga tener el Espíritu Santo y niegue la palabra de Dios no tiene el genuino Espíritu Santo. Posible tenga un espíritu, dice el profeta, posible tenga un espíritu, o sea, está poseído, pero no tiene el verdadero Espíritu Santo, hermano. Ojo, ojo. ¿Y sabe qué? Siempre los falsos, sin argumento, dirán que el verdadero Espíritu Santo le llamarán malignos. En los días de Jesús, ¿sí? Llamaban a Jesús, le llamaron un espíritu maligno, lo clasificaron así, y esos eran los teólogos, ¿sí? Porque no era al gusto de la enseñanza teológica, o sea, eran los ministros, los pastores de falsas iglesias, los falsos pastores, ¿sí? Entonces, hermanos, no se les extrañe que hoy pase exactamente lo mismo. Y el Señor siempre los llevó a las Escrituras. El Señor los reprendió. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros afirmáis que tenéis vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Y estas Escrituras que yo os estoy pidiendo escudriñar, ellas son las que dicen quién soy yo. Oh, qué hermoso, hermano. O sea, el Señor siempre nos llevó a la palabra, porque Él es la palabra. Qué cosa tan linda, ¿sí? Ojo, hermano. Oh, seguro. Yo estoy muy pensativo porque muchos hombres, muchas mujeres, mucha gente querida, buena, que ha ido a iglesia mucho tiempo, se van a apoyar en su propia prudencia y no les va a importar lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿sí? Y vaya usted y dígale, pero la palabra dice esto, y ellos se van a quedar con su iglesia. Y si tú no te quedas con ellos, te excomulgan. Porque ellos están en sus propios pensamientos, hermano, en sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser. Pero la palabra había declarado lo que el Mesías debería ser y ellos no pudieron verlo.
porque ellos tenían su propio entendimiento de lo que él sería. ¿Sí? Cuando el Mesías vino tan diferente a como ellos pensaron, hermanos, que él sería, que ellos no lo reconocieron. Usted puede creer, ellos estaban cantando su ritual allá, y que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un ritual que cantaban todos los años allá en el templo, y en ese año, el año 30, el 7 de abril, el verdadero Dios estaba gritando en una cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí a unos kilómetro del templo, y ellos estaban equivocados, con la doctrina atrasada, hermano, con la doctrina totalmente atrasada. Y el Dios viviente, el Todopoderoso, el Señor, estaba allí entregando su vida como propiciación, y ellos no pudieron verlo. Quiero que lo piensen, hermanos, ¿sí? Quiero que lo piensen. Es una situación muy delicada, ¿sí? Es una situación muy delicada, y hoy la Iglesia Católica tiene toda la riqueza del mundo, y vamos a volver al patrón oro, y ustedes van a ver cómo pronto Estados Unidos entra en quiebra total y va a tener que pedirle dinero prestado a la Iglesia Católica Romana, y cuando haga eso va a vender su primogenitura, hermano. Mire, hermano, eso es así, dice el Señor. Eso es así, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Y algún día tendremos que responder por esto que estamos diciendo. Pero ustedes van a ver qué va a suceder. Está a las puertas, hermano. Estamos a las puertas de muchas cosas, ¿sí? Así que es tiempo, hermano, de limpiar las iglesias. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de no tener pobreza espiritual, hermano, sino riqueza espiritual. Necesitamos una verdadera riqueza espiritual. Necesitamos entrar a 1 Corintios 12:13, donde todos somos bautizados en un cuerpo por un solo ¿qué? Por un solo espíritu, hermano. Espíritu. Ojo, hermano. Por favor, es definitivo que nos ubiquemos con respecto a esto. Vamos a leer el Salmo 74:9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Ve? Eso es lo que le pasa a la denominación. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Ve? Porque están en credos, porque están en dogmas, así hablan. Dicen, ya no hay más Espíritu Santo, ya no hay más profeta, pero sí lo hay. El Espíritu Santo está aquí, está hablando ahora a ustedes, está en ustedes también para escucharlo, está en nosotros, es el Dios de la gloria, hermano, pero el mediocre habla de esta manera. Ahora vamos a Lamentaciones 2:9. Lamentaciones 2:9. Mire lo que le pasa al que anda en pobreza espiritual. Sus puertas fueron echadas por tierra. Wow. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Por favor, mire las noticias. Mire Estados Unidos. Todo el tiempo hay marchas ahora porque un policía mató a otro mal. No hay gobierno, no hay rey, no hay nada. Mire Colombia. Mire este país, mire a dónde está llegando el mundo, hermano, está destrozado. ¿Por qué? Por pobreza espiritual. Pero la novia está creciendo, la novia está acercándose cada vez más a Dios, la novia se siente amada, protegida, la novia está como en una cápsula allí, cristalina, protegida, la novia está guardada en casa. La novia está esperando el regreso del Señor, oh, hermano. Ezequiel 7:26, hermano. Necesitamos no tener pobreza espiritual. Si el otro día prediqué sobre los principios para estar ricos en todos los aspectos, tanto espiritual como en salud, como en economía, hoy les estoy hablando de la pobreza espiritual y advirtiéndolos, hermanos, de que no caigamos en esa trampa. Usted puede estar lleno de dinero, muchísimo dinero físico, y tener pobreza espiritual. Hay que tener cuidado. Ezequiel 7:26.
Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, Wow. y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos en el consejo. Eso es lo que está pasando en las denominaciones. Usted necesita un consejo sabio y santo. No hay quien tenga sabiduría para decir nada. Usted necesita algo sobre casamiento y divorcio. No, le dan los peores consejos. Casan, recasan, descasan, procasan, hacen lo que se les da la gana. Hacen lo que quieren, hermano. Porque no hay más ley. La ley se alejará del sacerdote, hermano. Eso es lo que está pasando en la denominación. Así que usted dele gracias a Dios del privilegio de tener un ministerio que lo ataje, que le diga, por ahí no es, así te duela en ese momento. No es por ahí no, o métete por acá. ¿Por qué? Porque es Dios con seguridad que va a hacer la cosa. Pero eso cuando hay riqueza espiritual. Pero ¿y cuando no la hay, hermano? ¿Qué hacemos cuando no la hay? Y de eso estamos abundantes hoy. El mundo está carente de riqueza espiritual, está lleno de pobreza espiritual hoy. Vamos a leer Amós 8:11. Amós 8:11. Esto es pura Biblia, hermano, y mensaje. Yo le estoy citando muchas cosas que el profeta dijo, solo que por tiempo no estoy dándole extractos. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Mire, hermano, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermano, esta escritura se está cumpliendo hoy. Esta escritura se está cumpliendo hoy, hermano. Y tiene muchas referencias. Vamos a Efesios 2:12, un momento. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué tremendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿eh? El profeta Pablo, el apóstol Pablo le está hablando al pueblo que ahora conoce cuando estaba sin Cristo, cuando estaba perdido allá orientado como una manada que iba al matadero por pastores falsos, por guías falsos, por gente que solo les tocaba sus emociones y solamente eso, ¿sí? Los ponía a llorar con emociones falsas, alejadas de la palabra de Dios. Usted sabe lo que eso significa. Eso es peligrosísimo, hermano. Y la gente engañada creyendo que va a ir al cielo y se van a ir al infierno. Mire 1 Timoteo 6:5, hermano. Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vuélvelo a leer, esta sí que es contundente. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento Wow. y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oiga, hermano, lo que está diciendo aquí es que hay unos que toman la piedad, o sea, la palabra de Dios, como un negocito, como fuente de ganancia. Por eso les gusta fundar iglesias en todas partes para tener los diezmos de todos los lados y de todas las situaciones. Y están equivocados, hermano, mire. Y les gusta disputar de la palabra y no les gusta perder ni una batalla con las escrituras. Pero lo que hacen es que gritan y se ponen de mal genio e intimidan a los demás. Pero realmente ellos no tienen nada de solidez en la palabra, hermano. Tienen carencia de palabra. Están en total ignorancia. Una persona profunda con la palabra no se va a desviar, hermano. A ellos se les cumple lo que dice Apocalipsis 3:17. Miremos Apocalipsis 3:17. Son laodisaicos totalmente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre
ciego y desnudo. ¿Qué condición? Lo más tremendo, no lo saben. Ellos son de los que dicen hoy, estoy bien parado, estoy perfectamente bien parado, predicando que son 8 mensajeros. La Biblia dice que son 7, pero lo que yo diga es verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo estará hasta el final de los días, pero lo que yo diga es verdad. Porque yo soy el que mando y yo soy el que grito más y el que tengo atemorizado a todo el mundo. Bueno, hermano, van para la paila, no hay nada que hacer. Ahí no es que no, están errados. No, usted puede estar errado, ¿sí? Pero Dios en algún momento lo alcanza, ¿no? Pero aquí ya vamos más lejos de la línea, hermano. Mire, esto es una situación muy tremenda y usted no debe estar asociado con nada de eso porque es complicado. Entonces, mire, el primer ejemplo es que son carentes de verdad y les di muchos ejemplos bíblicos acá. Ahora, yo les voy a colocar aquí ejemplos de pobreza moral y espiritual. Por ejemplo, en un tiempo los habitantes de Jerusalén estuvieron así. Vamos a leer Jeremías 5:4. Y eran los habitantes de Jerusalén. Ojo. Ahora voy a hablar como estamos hablando de pobreza espiritual. Pobreza es carencia. Entonces ahora vamos a ver algunas cosas de carencia moral y espiritual, hermano. Porque la novia tiene que ser espiritual. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Bueno, mire, cuando William Branham dijo que la última generación, la edad de la Odisea, enloquecería colectivamente, se estaba basando en esta cita bíblica, hermano. Escuche, pero yo dije, de cierto, ciertamente, de cierto, estos son ¿qué? Pobres, han enloquecido. Se está refiriendo a que son pobres espiritualmente, hermano. Pues no conocen el camino de Jehová. ¿Por qué es que han enloquecido? Porque no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Entonces se vuelven locos. Vea las locuras que están inventando. Ahora hay una asociación que quiere que les den derechos para tener sexo con niños. ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esa barbaridad, hermano? ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa inmundicia? Y nadie dice nada. No, es que estamos en la generación de los derechos de la gente. No, hermano, han enloquecido. Ahora, miremos otro ejemplo en donde hay una pobreza moral y espiritual para que tengamos un cuadro completo. Vamos a la parte del siervo deudor. Vamos a Mateo 18, 23. Vamos a leer desde el 23 hasta el 25. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Sigue leyendo. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ay. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo le parece, hermano? Perdón, esto es clave. Este pícaro, si le podemos llamar así, bandido, creo que bandido le queda muy elegante a él, ¿sí? Tenía una carencia de espiritualidad impresionante, hermano. Dios tuvo misericordia de él, ¿sí? Su Señor le tuvo misericordia y ahora él no le tuvo misericordia al otro, sino una vez a percollarlo, ¿sí? Y a mandarlo a la cárcel. No, eso está muy mal, hermano. Esas son las actitudes malignas. ¿Y el Señor qué? Tome, cortadito de una vez, lo entregaron a los verdugos.
Y hasta que no pagara, o sea, ya eso era eso era cadena perpetua, hermano, que el hombre no iba a poder pagar nunca. Entonces vea usted cómo eso muestra carencia y pobreza espiritual. Y hay muchas partes en la Biblia donde se nos muestra eso. Por ejemplo, vamos un momento a la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? En ella vemos, o más bien solo la voy a mencionar, ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. En ella vimos que el hijo pródigo se alejó, se fue a una provincia lejana, ¿sí? Tuvo hambre, volvió, reconoció que había pecado contra el cielo, contra su padre, pidió perdón, su padre lo recibió, pero su hermano, que era carente de espiritualidad, a pesar de que se la pasaba en la casa de Dios, estaba molesto, estaba celoso, porque el padre tenía misericordia de este que se había desviado, y se puso enojado, y se puso mal, y dijo, tu hijo, o sea, dijo, ese no es mi hermano. En cambio el padre le dijo, tu hermano. O sea, le dijo, sí, es tu hermano. Qué cosa tan tremenda, hermano. Ustedes han leído, yo prediqué, incluso les recomiendo volver a escuchar una prédica que yo hice sobre el hijo pródigo. Sí, sobre el hijo pródigo. Y ahí está toda esa enseñanza muy profunda y muy bien traída de las cosas. ¿Sí? Entonces recuerden, nosotros fuimos un pueblo sacado entre los gentiles, un pueblo sacado entre los gentiles. La novia es un pueblo sacado entre los gentiles. Recuerden lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ve? Entonces, hermano, ojo, nosotros tenemos que realmente darnos cuenta cómo está nuestra situación en este aspecto. Espero que esto haya calado profundo, espero que ustedes puedan entender que lo único seguro en esta vida es la palabra, hermano, es la palabra. Hemos vuelto a los días de Noé, hemos vuelto a los días de Lot, y en los días de Lot, en lo natural, toda esa gente estaba poseída de espíritus diabólicos, hermano. Y ese es el mismo cuadro de los días de Noé, donde Dios a través de Noé tuvo que meterlos al arca. Dios a través de Noé tuvo que meterlos al arca. Y a través de Lot tuvo que sacarlos de Sodoma. Unos eran entrando y otros eran saliendo, pero eran días peligrosos. Y estos días son igual hoy, hermano. Son igual hoy. Así que hay que estar firmes, volviendo a la palabra, afirmados en la palabra. La palabra es lo único seguro, hermano precioso. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor Jesús, queremos darte las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que haces, has hecho y harás. Déjanos ser espirituales, Señor, y discernir los motivos y objetivos de cada ser en nuestras vidas. Alabado seas en esta hora, Padre poderoso, te glorificamos y te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos
curó sus heridas y al redil volvió. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta mañana. Señor Jesús, Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor, pidiendo bendición por los diezmos y las ofrendas que tus hijos han entregado para tu servicio y han separado para el mismo, Padre Santo. Señor, te queremos pedir bendición por cada uno de ellos, Padre Santo, que tú seas bendiciendo sus hogares, sus familias, Señor, que seas bendiciendo sus fuentes de ingreso. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Gloria a Dios. Vamos así a orar para terminar el servicio en esta mañana. Padre eterno, Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, Señor Jesús, porque hemos dado un agradable y reconfortante paseo bíblico, Padre Santo. Señor, entendiendo nuevas cosas, nuevas situaciones de tu palabra, Señor Jesús. Señor, y te pedimos que seas bendiciéndonos en este día, que este sea un día de victoria, Señor, que este sea un día que podamos disfrutar en tu palabra y en tu nombre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.